buenas tardes, saludos a todas y a todos. Una jornada más del Club de Lectores de El Post Antillano y Pasillo del Sur Editores por tercera o cuarta semana bajo aislamiento social, confinamiento social, toque de queda, lockdown, como usted quiera describirlo, pero estamos a la distancia todos cuidándonos para poder contarnos esta vida en el futuro de distintas formas. Gracias por estar con nosotros una vez más. Hoy nos place en esta edición del Club de Lectores el 11 de abril del 2020. Nos place tener al compañero Orlando Blanchard, quien es un amigo muy querido de muchos años, profesor de matemática, escritor de poesía, de cuentos infantiles y de otras cosas. Y también nos acompaña la compañera queridísima Iris Miranda, quien es poeta, es profesora y es la gestora de uno de los certámenes literarios importantes del país, la Universidad Politécnica. Saludos, Iris, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Todo bien, saludos, Orlando. Saludos, Daniel, saludos, Iris. Saludos, Bien. Orlando. ¿Cómo están en el distanciamiento? Muy Distanciado, Esa es la palabra. Bueno, hoy vamos a hablar de la obra de Orlando, y Orlando es merecedor de una distinción este año por el PEN de Puerto Rico Internacional, con uno de sus textos que vamos a hablar más adelante. Pero en el día de hoy vamos a estar hablando de la obra de él llamada La Tortuga Fulana. ¿Tienes copia de ella ahí contigo, Orlando? Para Sí. que la muestres al público. Que es un libro infantil de cosas que Orlando hace. Yo tengo que ver cosas que Orlando hace, porque Orlando se pone a hacer cosas ¡Qué bonito! de matemáticas, que son las que a mí me gustan, y después lo convierte en literatura. Y como profesor de matemáticas hace cosas bien chéveres. Así que vamos a trabajar este trabajo y después vamos a trabajar el mismo. Bilingüe. Sí, es bilingüe. Sí. Así Muy que bien. vamos a empezar a hablar hoy de tu obra, de todos los trabajos que has hecho, donde combinas las ciencias duras llamadas matemáticas, le llaman las ciencias duras, con la literatura. Y entonces pedir a la compañera Iris que intervenga a su libre albedrío en este diálogo con el que dice la camiseta: un café y sus ojos fueron el mismo amor. Eso está bonito. ¡Anda! Eso está bonito, eso está poético también. Ok, esto se pone bueno, gente. En esta conversación yo voy a empezar diciendo unos detalles. Estamos aquí en la gestoría cultural de promover un club de lectores que hemos logrado mantenerlo independientemente del distanciamiento social por las vías cibernéticas en esta plataforma que se llama GoToMeeting. Métase a la página de nosotros, vea la numeración y lo baja así mismo GoToMeeting en su computadora y le pone el código, inmediatamente entra. Si va a entrar, quédese con la cámara apagada, se lo pedimos para que podamos tener una mayor visualización de las tres cámaras principales. Y cuando quiera hablar, hacer preguntas, envíe un texto, que yo estoy aquí pendiente, o el compañero Adrián Ciaga Pérez, que está en los controles, podremos asistirlo para que usted entre en su debido momento. Así que en esta estructura vamos a tener un diálogo como hemos tenido ya por año y medio, y dentro de esa conversación conocer la obra de Orlando y que la compañera Iris Miranda y este servidor puedan participar. Así que, ¿quieres empezar tú, Iris, o empiezo yo? Orlando. Hola. Hola, ¿cómo estás, Iris? Muy bien. ¿Cómo tú enlazas ese gusto de las matemáticas con la literatura infantil? ¿Cuándo es que surge por primera vez eso en ti? Sí, surgió por medio de la poesía, inicialmente. Alguna vez, también en el contexto en el que me desenvolvía en Venezuela, en la universidad, y mis compañeros, en su gran mayoría, eran lectores. Yo también lo era, igual que mi esposa, y entonces andábamos en esos mundos buscando libros, lecturas y demás, y hasta robando los libros para poder pasarlos uno a otro. Pero eso me fue acercando a escuchar y alguna vez proponerme a escribir. Entonces, el primer libro que escribo es Alucinaciones Paralelas, un libro bastante matemático.
casi parte de las figuras geométricas, figuras, sí, geometría más que todo, y le hago una traslación, extrapolación al mundo literario de Qué los... interesante. Y entonces empiezo a darle un poco de vida a un cuadrado, a un triángulo, y así, se va mezclando. Y bueno, estuve escribiéndolo hace un buen tiempo. No me atrevía a compartirlo. Eso es el problema de cuando uno escribe para sacarlo. Entonces, casi un día me propuse y se lo fui entregando a uno que otro amigo. Entre ellos, un amigo y cuñado, que Mauricio Antesana, Mauricio Navia, hermano de Beatriz, él me leyó el libro y ya pasé esta prueba, una prueba dura porque él era muy exigente. Cuando salió de leer lo que estaba afuera, como esperando el examen, me hizo así, muy bien. Me sentí que pude respirar. Entonces, esa fue una de las pruebas que yo dije, bueno, creo que puedo seguir escribiendo. Y así, ya cuando lo traje aquí a Puerto Rico, en 87, lo publicó la Universidad Interamericana y hicieron una buena reseña, una profesora que estaba acá de visitante de la Universidad de Pittsburgh. Entonces ella hizo una buena reseña y hizo unas comparaciones con Vallejo, con Neruda, con un grupo de escritores que yo no me imaginaba que iban por ahí dos cosas, pero así, con este libro. Realmente fue muy satisfactorio ver este es el libro. Okay. Okay. Lo puedes abrir para hojearlo, para que lo ojees aquí delante de las personas que nos están viendo y las que nos vayan a ver. Sí, por lo menos quedaron de entrar gente de amigos de Brasil, de Perú, de Colombia. Vamos a ver si aparecen. Y de Brasil me dice un brasileño que si podía entrar, claro que sí. Y gente de México, bueno, gente de México no, 2 o 3 personas amigas de México. Bueno, vamos a verlo por aquí. Okay. Estaba pensando que iba a poder ver los cuadrados y los triángulos. Pero te puedo leer uno rapidito. Muy bien. Porque yo creo que es importante poner en contexto en parte de la grabación, porque recuerden que esto lo estamos grabando que va a quedarse en la plataforma del Post Antillano y en el canal del Post Antillano que se llama TVEPA. Y dentro de esa conversación que estamos haciendo uno de tus orígenes con este primer libro, Alucinaciones Paralelas, que es tu primer libro donde fundes la matemática con la literatura. Pero ahorita volvemos a La Tortuga porque es otro subcapítulo, pues un libro de literatura infantil. Pero seguimos por ahí. A los amigos tuyos que nos vean en cualquier formato. Sigue. Sí, entonces no están dibujados, pero leo como imagen que se construye. Okay. En el cielo, rectángulo de amor, y rectas tiernas tus manos. ¡Qué lindo! Hermoso. Así vienen siendo los... estos eran versos cortos realmente. Ya busco otro por acá. Un segunditito, ¿no? La poesía es matemática. Sí, la poesía matemática, sí. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Ya me estoy perdiendo. Buscando una más matemática que otra. Vamos a ver. Bueno, voy a leer otra de este libro. Esta de Alucinaciones Paralelas. Alucinaciones paralelas. Nos imaginamos como erizos que regresan o esos pájaros transeúntes. Unos van al mar profundo, otro al cielo abierto. Corren el peligro de los encantos terrenales.
de las palpitaciones, de las convergentes pasiones, son culpables los erizos. Concluye. Por ahí tanto. Ayer de la infancia volví a los caminos. Un cabello cerró mis ojos. Crecí en el día y la tarde sacudió mi nombre. Bien. Y yo hago una pregunta ingenua, porque es que es como yo, son preguntas que yo me haría a mí mismo. ¿Cómo la matemática te lleva a la poesía? Eso a mí me provoca. Y también podrías adelantar, porque no es como que algo que te inventaste ayer. Es decir, tú nos perteneces a nosotros desde 1987, cuando ustedes se radicaron aquí, pero en la década de los 90 tú y tu esposa, la queridísima amiga Beatriz Navia, se dedicaron a hacer un proyecto cultural cuando estaba todo como así en el desierto, que lo que era arena y más nada, y crearon la revista A Propósito, una revista cultural que duró un tiempo y fue una revista muy buena. Y entonces, eso impresiona porque la gente siempre piensa que los matemáticos son gente así con pelo grisoso, con canas, aburrido, con unas barbas largas y lo que están es todo el día 2 más 2 es 4, que ya sabemos que es 4. Pero tú no tienes nada de eso y te pones esas camisetas persuasivas que son de Ponce. Esas camisetas no son de San Juan, pues eso es ponceño. Los ponceños preguntan, ¿dónde es esto? Digo, la de San Juan pregunta, ¿dónde están esas cosas? Así, ¿por qué surge eso? ¿Cómo es que de una formación académica de ciencia dura tramitas a la creatividad y en la creatividad en parte la poesía, entre otras cosas que haces y que has hecho en los últimos 30 años? Hay un matemático que tiene un libro, La poesía de los números. Se llama Daniel Tamez. Entonces, él trabaja la poesía y logra explicar casi todo esta concentración de la poesía breve, que viene siendo como especie de una fórmula matemática. Lleva integrado muchos elementos, una pequeña fórmula de la relatividad, qué grandeza, qué cuestiones contienen un pequeño rasgo así. Igual velocidad es igual a distancia sobre tiempo. En esto que se dice muchísimas cosas. Entonces, es un lenguaje que va más allá, permite ampliarlo e imaginarlo, y roza un poco la vida, roza un poco el espacio humano. Entonces, en este mundo yo me trasladando, mirando el rectángulo mismo, el cuadrado. El cuadrado lo he visto como una figura móvil. Por ejemplo, dice, un cuadrado, 4 vértices sin angustia, corazón negro, mutas hasta la línea del camino, punto a punto eres real, y cuando quieren regresas a tu primera vida, al cuarteto de las esquinas. El cuarteto de las esquinas es un compendio de 4 libros de un escritor que alguna vez leí, y está el cuadrado como que tiene este movimiento de desplazarse y de regresar también si lo construye. Entonces, esa se hace la similitud con la vida, si en algún momento uno puede echar para atrás y reconstruir. A diferencia, por ejemplo, del triángulo. Ve la diferencia del triángulo, que yo lo he visto dentro de este mundo, dentro del mundo de la matemática, y lo infiero o extrapolo hacia la vida urbana, diríamos, la vida humana. Dice, 3 vértices, intacto, amplías el cuerpo, rojo el alma, inconcluso, confuso el centro, no hay soltura, no te destrozas, te conviertes, eres figura movible, mutante y sólida. Vea la consistencia de lo que es un triángulo para construir los techos de la casa. Y esa se mantiene más
que hacer un techo plano, un techo rectangular, tiene posibilidad de moverse más desde el techo. Y entonces ofrece más solidez. Entonces, eso también, escrito así y llevado a otro contexto, ya las cosas van dándole otra vida. Y eso es darle vida a la matemática y darle vida. Y también uno le pasa un mundo por delante y uno lo extrapola a la matemática, que es lo que uno está viviendo permanentemente. Eso te ayuda a... Muy bien. Muy bien. Dígame, Iris. Dale, Iris. Okay. Y entonces la tortuga, ¿por qué la tortuga? La tortuga es un viaje que hice hacia un país que Daniel conoce, que dura como 8 horas en el avión. Dentro de eso me vino la imaginación, pero eso no se construye de un día, eso se va como construyendo poco a poco. Lo que pasa es que ese día explota. Y si dice uno tengo que escribirlo ahora mismo. Hay que escribirlo. Como la poesía, uno tiene que escribirlo, la poesía uno la va llevando, de repente aparece como un flash. Pero otras veces uno lo va como hasta que el momento llega. Y esto pasó con la tortuga y de entrada me puse a hacer los dibujos para la tortuga y cuando finalizó el viaje ya tenía un bosquejo casi completo de la tortuga fulana. Esto también tiene que ver con el mundo de la tortuga, por supuesto, pero también tiene que ver con un programa matemático que se llama Logo, que se construía. Mira qué interesante. El Logo. Okay. Dígame, Iris. No, que qué interesante que no solamente la matemática, sino también ahora las ciencias de computadora, que también son matemáticas. Háblenos de ese programa. El programa Logo era para niños, todavía existe, pero me parecía un programa muy constructivista, bien para construir. Los niños sí tenían que querían ver los 90 grados, la tortuga giraba 90 grados. Construir el triángulo eran 4 giradas a la izquierda de 90 grados, se construye a la misma distancia. Y el paso para el equilátero. Ajá, y así. Entonces, igual para un triángulo, tienes que tener un ángulo y ya es más complicada esto, porque hay que saber el triángulo que vas a la vuelta. Eso lo construye y se construye en ese programa que creo que todavía está por ahí. Fue de los primeros programas que aparecieron, fue uno de los programas mejores, realmente. Yo lo trabajaba. Dentro de esto vi la tortuga moviéndose, que se le puse un ambiente en el mar, en la orilla de la playa, y le di vida a esa tortuga. La puse a pensar, la puse a reflexionar, le puse a moverse, le puse a el proceso de gestación para ir 200, venir cargada de otro lado a desovar en la playa de Puerto Rico y ahí se conoce también la playa. El libro mismo va creando varios ambientes, la playa, la parte ecológica, la parte matemática, cuánto tortuga, de dónde vienen, todo eso se va construyendo en ese pequeño cuento de 24 páginas. ¿Ve? Puedo mostrar y aquí cómo aparece Puerto Rico. ¡Qué bello! Agradezco al amigo José Ravelo. José Ravelo ilustró los 2 libros míos, tanto el cuadrado que puso el círculo, que es el primero, como la tortuga fulana. Es una buena, y bueno, eso es otra historia, hacer la ilustración de este libro. Qué bonito. Pero ese libro lo leí y me parece interesante varias cosas. Uno, reconocer al compañero Ravelo, que normalmente está aquí con nosotros los sábados. No sé
Eh, y entonces, por otro lado, al compañero, a la compañera que tradujo tu trabajo, porque hay una traductora también, y estás tú. Pero eso es como la estética del libro, ¿verdad? Lo que es lo visual más el doble componente. Pero tiene algo interesante que es lo que a mí me trabó porque no lo pude descifrar. Y yo soy bastante bueno en matemáticas, pero no pude descifrar que era que está el texto principal y abajo hay como unos ejercicios dirigidos para niños o para adultos. Así que yo no lo pude descifrar, pero me gustaría que explicaras esa parte, porque no le des la respuesta, sí, yo estaba buscando en el PDF que me enviaste si estaban las contestaciones al final, porque creo que me colgué, ¿entienden? Todos los ejercicios de matemáticas no calculé bien las tortuguitas, ni los huevos, Sí. ni cuántas había que entraban al mar, eso como que... Pero quiero que nos hables de eso, porque el libro confunde distintas cosas. Uno es un cuento que está dirigido, presumo, a un mercado de audiencia lectora de niños y niñas. Segundo, una forma de relatar un problema ambiental, medioambiental, que es la protección de las costas para que las tortugas puedan desovar. Tercero es la imaginación, porque te metes ahí en un viaje y empiezas a verme de los triángulos, los cuadrados, esto y lo otro, y de repente, esa vez trabajó cuando el círculo se le hace a la tortuguita y la tortuguita no puede salir del círculo. Esa parte no la entendí, pero me pareció interesante, porque entonces haces una figura que no sé cuál es la figura, así que estoy colgado. Y entonces, finalmente, pues la tortuga grande, la tortuga madre, pues se va a descansar y lo pasa bien. Así que creo que estás jugando con varias cosas en este trabajo. Sí. Y este trabajo entonces, pues es ligerito porque es la tortuga fulana, esto y otro, pero tampoco es tan ligerito, ¿entiendes? Porque presumo que a papá y a mamá que están con un niño leyéndole esto a las 10 de la noche un miércoles, que se le confundan las matemáticas y no puede explicarlo, puede crear ansiedad. Así que, ¿cuántas eran las cosas que querías cumplir con este trabajo? Sí, en una de estas es el paseo y la construcción, el paseo y la construcción del proceso de la tortuga de construir figuras. Pero eso para los padres, para los niños, es que vayan distinguiendo figuras. Figuras muy sencillas como triángulo, cuadrado, y también en la lectura que se ha hecho en la escuela y las maestras lo hacen, le van preguntando a los niños qué figura es esta, pero previamente se la han hecho, se la han construido y ellos recuerdan, pero lo que también se da allí es la construcción misma de la figura, por un lado. Lo otro que va a cuando dices que la tortuga encerró una tortuguita pequeña, lo que pasa es que los cuentos tienen que tener un problema, tienen que tener algo, ¿eh? Entonces, una situación hay que resolver, porque algo tiene que pasar. Entonces, dentro de esto sí se hizo la construcción, se hizo los cuentos, la aritmética, pasa por aritmética, Daniel, primero, contando huevos. Y los niños los cuentan directamente. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos faltan? Cuando las tortugas se van a la playa, está en el nivel aritmético. Cuando ya empieza a construir la figura, pasa a un nivel geométrico. Pero ahí se va creando una figura, por ejemplo, que a mí también, para los estudiantes de la misma universidad, el paralelogramo les cuesta esta figura. Y lo bonito de una entrevista que aparece para un niño, dice que es un cuadrado o un rectángulo acostado o mal hecho. Y esa figura que trae muchos problemas, que es el paralelogramo. Las otras figuras son quebradas y hay figuras que podían no tener forma, no entran dentro de una especie de un polígono. Pero ya la intención al final era que se construyera un círculo. Y ahí, dentro de esto, están conceptos claros. ¿Qué es un círculo? De cómo construyes un círculo, que es lo que uno entra para dar clase en cualquier nivel.
un centro, que es la tortuguita, y la distancia que recorre, que es radio. Y entonces va haciendo y se va construyendo. Pero todo eso, Contra, ahí, pero eso es muy profundo para mí, pero lo entendí, ya lo entendí, qué bien. Hay diferentes inteligencias, Daniel. Una compañera que trabaja conmigo a los talleres, y entonces ella hace el taller con de la tortuga, y ella toma un niño o una niña y la pone en el medio. Y viene otra Okay. Mira, niña qué a la interesante. devuelta encima y se construye con una cinta y se construye el círculo. Y es una construcción real de un círculo que requiere un centro y la distancia que baja a dar vuelta a la distancia del centro, que viene siendo el radio. Entonces, con centro y radio se completa la definición. Igual con las figuras, sí, en la figura geométrica se va construyendo, no hay, pero en estas sí lo hay. Y este es el problema, cómo salir, cómo sacar la tortuguita, y entonces se hace una ayuda se trabaja con una ayuda de 2 cuerdas para intentar sacarla. Pero esto en la arena, y les cuento una anécdota que me pasó con un niño, hijo de un compadre, que él estaba llorando, estaba incómodo, estaba molestando en la arena, en el mar. Y yo le hice un círculo en la arena, le marqué. Y le dije, no puedes salir de allí. Y él se sintió preso, no pudo salir, empezó a llorar. Yo no me imaginé lo que había hecho. Eso es cerrarlo dentro del círculo. Eso es. Lo que pasa es que ahora que lo explica y Tortura, lo eso es que todo. no, pero quedó genial porque o sea, uno va leyendo y uno en el día de hoy yo presumo que todos hemos leído demasiadas cosas, así que de repente me detengo para sacar tiempo para leer tu trabajo para propósito de este encuentro de escritores Claro, en no, el club y entonces veo esa imagen. te agradezco bastante que leas, porque alguna gente no lo lee, entonces. Entonces veo eso, pero ahora me voy en el viaje, que es verdad que es una figura, que es un círculo, esto y lo otro, pero no hay forma de salir porque no hay como un punto de salida. Un cuadrado tiene una esquina, un Sí, triángulo tiene una esquina, pero un círculo no. Y entonces, y ahí que José Ravelo nos está siguiendo ahora, sería interesante Hola, Ravelo. ciencia ficción del círculo, porque aunque está la película llamada The Cycle con Tom Hanks, no es un círculo realmente hablando, es una corporación tipo redes sociales. Pero nada, ahora sí que estos libritos no son para niños nada, estos son libros que problematizan la adultez, ¿entiendes? pero Y que de sabes, verdad acaba uno haciendo terapia después que uno lee este libro, hay que hacer terapia, ¿entiendes? Ahora no voy a hacer ningún circo ni en la playa, cuando vuelva a la playa no lo voy a hacer. si te creas esa situación, si logras crear esto es importantísimo. Lo otro es que yo con el libro, con este libro, lo muestro, lo miran allí, ¿no? Sí, Que quiso ser círculo. Ay, qué interesante. Todavía es más. Yo como que vi eso. Ese yo. ¿Lo tienes? Ajá. Yo lo veía más inocente, más adecuado a niños de menos edades, porque, y bueno, también depende cómo lo tome, pero en este que también fue ilustrado por José Ravelo. Saludos, Ravelo. En este... Saludos para todos. Saludos. Saludos a Cherry. Este parte de algo tan inocente como que un cuadrado se sentía incómodo, pues las otras figuras daban vuelta y él no. Ve cómo logra Ravelo la carita del cuadrado. Y él veía a otras figuras, vea esta primera página. Y así, ya es para compararlo con la tortuga. Y entonces los niños podían jugar, o sea, las otras figuras como el círculo, podía jugar con los niños. Y casi todos jugaban ahí, participaban. Y los círculos estaban en las ruedas de los carros,
y estaba en la bicicleta y con un pequeño movimiento lo movían, pero bueno, había otra figura, ahí entra el conflicto de Daniel, porque nos volvemos a las figuras. Claro. El trapecio, el rombo, que llaman el diamante. Estoy viendo, ¿no? Ahora sí. Sí, lo que pasa es que, fíjate, volviendo a la tortuga, pero también con que este sí lo conocía también, es curioso lo siguiente. Decía Eduardo Lalo hace mucho tiempo, cuando ganó el premio Rómulo Gallego, que le hacían preguntas los periodistas y él decía, esta persona no sabe nada de mi obra, no ha leído mi obra, no sabe nada de literatura, pero le dijeron entrevístame. Entonces yo me quedaba con eso porque después él decía, la mayoría de la gente no ha leído lo que yo he hecho, también lo entendía. Y cuando él hablaba de esa forma yo me quedé pensando, porque la mayoría de la formación que uno tiene fue a una temprana edad, pero si tú me preguntas la naturaleza de todas esas figuras que tú dices, yo no me acordaba ni de los nombres. Pero yo he vivido, yo soy un tipo con cierto nivel de escolaridad, soy una persona con cierto nivel de educación, pero no me puedo acordar de eso. Entonces, parecería un libro de niñitos y niñitas, pero realmente hablando es un libro sobre otro tipo de alfabetización, que es la numérica, y dentro de esa conversación, cómo por el pasar del tiempo y por la falta de uso, nosotros vamos eliminando un montón de terminología o elementos de otras disciplinas que no incorporamos. Así que cuando vuelvo ahora al libro de la tortuguita, por eso es que me pareció interesante la parte de abajo en la página, porque eran como unos ejercicios de prueba. Y entonces fracasé en todo. No tenía, o sea, lo único que creo que más o menos sabía era contar las tortugas que estaban entrando al agua. Pero ¿cuántos huevos había? ¿Cuántas tortugas habían dentro de los huevos? Pues qué sé yo. ¿Entiendes? Porque si son siamesas y vienen dos tortugas en el huevo, ¿entiendes? Y si son trillizas, tampoco sé. Pero lo que quiero traer es que es un proceso de alfabetización interesante en otra forma de comunicar, que es los números y las figuras geométricas. Y eso me parece muy interesante. La idea es esta, realmente la idea es hacer al menos la matemática o la geometría o la aritmética en el salón de clase a través de una lectura que a los niños le llegue en una forma más agradable. Quizás se sientan relacionados, que haya la manera de agarrarlos en el conocimiento y que ellos, pues, cuando lo vean explicado matemáticamente, ya tengan algo en su, ¿verdad? En su memoria de la experiencia que fue el primer contacto con las figuras geométricas. Me parece genial. Y te tengo que decir, Daniel, que ahora en Estados Unidos, bueno, antes de la crisis, ¿verdad? De STEM, que es la educación enfatizada en la ingeniería, la ciencia y las matemáticas, ahora STEM se llama STEAM. Ahora se añadieron las artes, y las artes con relación a las ciencias y a las matemáticas, que es lo que está haciendo Orlando Blanchard. O sea que en ese sentido, pues lo felicito verdaderamente porque lo está haciendo para nuestro nivel más bajito, ¿verdad? Lo que se está queriendo hacer ahora en las universidades hay que empezarlo también desde la niña. Así que lo felicito por ese libro de la tortuga y todos los que ha publicado. Estos son los niños, y siguiendo la misma línea que tú dices, Iris, he estado trabajando también con estudiantes de edades de 14, 15, 17 años. Preuniversitarios. Con la esposa de bueno, Troy Bravo tiene la esposa tiene una escuela de Montessori y me invitó a participar de un proyecto que a mí me gustó y nos propusimos, que es la lectura de cuentos o novelas matemáticas, que las hay para jóvenes de 15, 16, 14, para que se acerquen a la lectura y se motiven por la matemática, por las dos cosas. Y fue un proyecto muy, muy agradable que fue compartido en congresos también, esa lectura, con otra gente que también está trabajando esa misma línea. En Colombia y en México también se está trabajando la misma línea de esa
acercar a los jóvenes a la lectura matemática. Y Ujú. está El Diablo de los Números, está, bueno, una cantidad el, el asesinato del profesor de matemática, la muerte de Pitágoras, el asesinato de Pitágoras. Entonces, hay una Wow, película sí. de la conjetura de Gorbach, que es una novela que las hay y se pueden bajar en internet, pero yo me dediqué a leer, no hace unos 3, 4 años, estos trabajos, y desde ahí hacer como englobarlo dentro de esa lectura para niños, englobarlo para esa lectura para jóvenes y vincularlo también a la poesía, o sea, hacer esos 3 niveles de ese, pero sí se está trabajando a ese otro nivel. Es un trabajo que me gustaría a mí llevar acá en mi escuela, pero como hay muchos permisos y demás, se cuesta mucho hacerlo. Pero sí, lo que les hablaba del cuento es que se ve sencillo, pero, por ejemplo, recortar un cuento, ¿cómo me trae hacer un cuento como este? Que es la pregunta tuya y de Daniel. Es también un concepto matemático, el concepto del límite, concepto de límite que se da en cálculo. Entonces, Ujú. ¿cómo construían o cómo calculaban los griegos el área de los círculos? Lo hacían por cortecitos. Se Ujú. llaman por rectangulitos pequeños y sumaban las Ujú. áreas, pero en este caso es para llevarlo al, a un círculo, les ocurrió al cuadrado, recortarse la esquinita. Y se fue Ah, recortando las esquinitas, se le prendió la idea. Aquí está cuando él estaba triste, pero de repente sintió que el cuadrado estaba triste y un día se le ocurrió de una y empezó a recortarse las esquinas y convertirse en cortarse en un octágono, una figura de 16 lados y se vio que se iba pareciendo al círculo. Yo no digo que se hizo un círculo, sino que se fue acercando al círculo. ujú. Ese concepto del cálculo de límite tiende por cortar tanto, se puede lograr el círculo. ¿Ve? Y aquí está contento al final, muy feliz. También hay que dar la felicidad a los niños y está que ya pudo estar con los niños jugando, que era la idea. Primero, un problema que Ujú. está. Segundo, ya el problema es resolver ese problema. ¿Cómo lo resuelve? Fabuloso. Y al final, una conclusión poco feliz. Aunque en una entrevista me dice una psicóloga y estuvo conforme después de sentirse un círculo. ¿Cómo se siente? Y entonces esto lo usan para gente con problemas de baja autoestima. De todo esto tiene me gusta porque tiene Sí, psicológicamente también. también, sí, porque no estaba a gusto con cómo estaba. Entonces, es una baja Ujú. autoestima, diríamos, en términos de psicología. Sí, Esto a mí, por ejemplo, me satisface porque son varios. Y la idea es varios que niveles. los niños Ujú. puedan trabajar con figuras geométricas en el trayecto de una lectura de un cuento y cumple Ujú. con lo que es un cuento. Y yo lo Entonces, he ¿para qué con edad más o menos cuentos sería infantiles matemáticos. para qué edad ¿Cómo más o dice? menos sería, sí, para qué edad más o menos recomendarías el cuento de la tortuga? Los años que se lo puede leer su mamá y el otro también, aunque un trabajo que hice con una estudiante Sube el de la tortuga. Ajá. de la Ajá. maestría, Ya. ajá, ella me decía, yo tenía para niños más pequeños,
y ella concluyó que la tortuga se adapta más para niños más pequeños, es más adecuado. Llegó a la conclusión. Yo me imaginaba que era ¿no? Era este libro. Entonces, por la sencillez, por el acercamiento, por lo inocente, por todas estas cosas. Le costaba, no es que costaba, sino que los conceptos eran más difíciles. Pero al final es un prefacito que se va llevando a los niños, acompañado con el maestro, con los maestros en la explicación y la lectura, y se va logrando. En este caso, una experiencia que tuve con mi profesor asesor de doctorado, le envié el libro y un día lo llamo y le digo, ¿cómo está, doctor? Y demás. Y me dice él, aquí me tienes, Orlando Blanchard. Mi nieto cada vez me trae un rectángulo, un cuadrado, y me pone a recortarlo para alcanzar el círculo. Me tienes todo el día en eso, así que él fue mi asesor de doctorado. Una pregunta sobre eso, Orlando. Transitar de literatura o de escritura para adultos, que es la forma de comunicación dominante en esta etapa de la vida de nosotros, y traducirlo a literatura infantil, ¿es fácil esa transición? A veces cuesta. Mucha gente, algunos amigos que escriben para adultos, le cuesta escribir para niños. Es un cuento infantil. Me dicen ellos o ellas, yo prefiero escribir para adultos. Me cuesta más hacer. No tengo esa sensibilidad así que tú tienes para escribir de esa forma. Sí, ahí es. A mí estoy entre la poesía y la escritura infantil y estoy intentando escribir para jóvenes. Escribiendo, tengo un par de años escribiendo algo. Pero dentro de... Porque hay que incluirle en un libro de matemática, en un libro de literatura para jóvenes o para niños, incluirle muchos conceptos matemáticos. Se va. Por ejemplo, Alicia en el País de los Números casi hacen toda una cantidad de temas que le incorpora, que le va incorporando a medida de que Alicia se va perdiendo dentro del túnel y se va haciendo adivinanzas matemáticas. Y así le van llenando los capítulos de matemáticas. Y en este libro, bueno, hay unos cuantos que se leído y que he leído. Okay. Una pregunta, Iris, ¿tienes algo para pedirle a Ravelo o a los otros compañeros que están, si quieren hacer alguna pregunta? Iris. No, está bien. Me parece que es una literatura muy valiosa y que el Departamento de Educación debe mirarla, ¿verdad? Porque es algo bien, bien interesante. Nada, muchas felicidades por la tortuga. La tortuga fulana la tortuga. La tortuga muchas fulana. Felicidades. Ravelo, Luis Alejandro y otros que están, que no conozco, pero saludos, Wilson Solano, saludos. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer al compañero Orlando Blanchard? Sí, buenas tardes. Es comentario. Saludos. ¿Quién habla? Ravelo. Dale, Ravelo. Ravelo, estoy por aquí. Pues felicidades a Orlando por haber logrado estos cuentos. Y además de ser matemáticos y literarios, tiene un aspecto psicológico. Yo siempre le he dicho que tiene un subtexto en donde, por ejemplo, el cuadrado que quiso ser círculo no se conformaba con lo que era, sino que quería hacer otra cosa. Y la tortuga fulana, que pese a todas las cuestiones ambientales, ella deseaba tener el sueño de ser matemática y lo logró. Así que tiene muchas virtudes esta historia. No, estaba cansada, aburrida, y por aburrida hizo matemáticas. Aburrida, y entonces se entretuvo con las matemáticas. Así que cuando Orlando me trajo estos proyectos para la ilustración, ya yo había ilustrado mis 2 primeros libros infantiles
Y me tardé mucho tiempo porque no sabía cómo hacer este acercamiento literario y matemático. Y estuvo un tiempo que Orlando me preguntaba, ¿terminaste la ilustración? Y no, tan siquiera ni la he empezado. Y me preguntaba, no, todavía, pero estoy buscando la forma, estoy buscando cómo será ese estilo. Y entonces ahí me puse a pensar en lo aleatorio de la matemática y todas estas cosas del caos y todas estas teorías. Y qué más interesante sería hacer los dibujos con manchitas, con puntitos, con cortes geométricos. Y eso fue lo que terminé haciendo para el primero. Y el primero fueron unos dibujos que todos estaban ya como realizados, cortados y pegados. Pero en el segundo decidí hacer como una técnica de animación y corté un molde de la tortuga y lo fui como moldeando y cambiando de posiciones según era la trama. Así que la matemática también me ayudó a lograr hacer este cuento de una manera más dinámica. Así que le doy gracias a Orlando por darme la oportunidad de ilustrar, porque cada vez que uno ilustra un libro es como un experimento nuevo y esto para mí fue una experimentación para aprender nuevas técnicas. Gracias, felicidades y mucho éxito. Qué bien. Gracias, Ravelo. Gracias. Realmente fue un acierto contar con Ravelo y el segundo me gustó. Bueno, estaban los dos, pero vi cómo fue construyendo el de la tortuga. Es importante que Daniel, perdón, tengo una llamada por acá, que me están llamando de Venezuela que no pueden entrar al programa. Están intentando acceder Qué al programa. pena. Tienen que hacerlo por vía de la plataforma y usar el código. Pero que en un ratito va a estar puesto en la pantalla del Facebook del Post Antillano y después en el canal. Pero ahora mismo es la única forma. Ok. Sí, no me están escribiendo por acá y entonces me están escribiendo de México, pero viendo cómo entraban por ahí. Eso es el asunto. Bien, Franco, ¿tienes alguna pregunta, Luis Alejandro? Luis Alejandro. Wilson, ¿tienes alguna pregunta? Bien. Si no hay pregunta de ellos, yo tengo una pregunta que ahora es cambiar un poco el eje, pero te la tengo que hacer. O sea, es una pregunta, es como un lanzamiento del equipo ese de Venezuela. ¿Quién me habla? Saludos. Bendito, perdone que le haya interrumpido, ¿sabes? Saludos. Saludos. Y yo soy ¿Quién no? Yo soy ¿Cómo Wilson. está Wilson? Todo muy bien. ¿Cómo está? Saludos a usted. Saludos para ustedes. Encantado de que me hayan invitado a esta reunión. Yo decía, adiós, pero ¿quién me invitó para esta reunión, verdad? Y es que como cuando los vi a ustedes, que los conozco de verlos en las actividades que son de presentaciones de libros, que me gustan mucho, ¿verdad? Tanto en Norberto como en La Mágica. Pues yo dije, caramba, esto tiene que ser que a lo mejor en alguna lista o algo yo me anoté. Qué bueno que lo hice, porque no soy escritor, sino que conozco personas, ¿verdad?, que han escrito y no tengo la dicha, ¿verdad? Y los conozco a ustedes, pues así más o menos de vista, de estar en sus actividades y aprender muchísimo. Y me honra estar esta tarde en la actividad de ustedes, me honra y les agradezco que me hayan invitado. Pues, como les dije, no soy escritor, pero me paseo con ustedes y aprendo muchísimo. Así que los felicito a todos ustedes, a quien me haya invitado, al señor Nina, a la señora joven, al señor del círculo que... Gracias. ¿Tiene alguna pregunta para el señor del círculo? Para Orlando Planchar. En el momento lo que pasa es que está como que un poquitín tarde, me perdí lo de la tortuga y lo del círculo me fue muy curioso. Así que voy a seguir escuchándolos, les agradezco, si me permite. Gracias Wilson, gracias entonces. Los seguiré visitando según me sigan invitando, ¿verdad? Y admirarlos porque la verdad es que son de admirar. Muchas gracias. Chévere, gracias a usted. Si tiene una pregunta, con gusto se las haré. Gracias. Okay. Gracias por darme la oportunidad. Orlando, pero entonces yo cambio una pregunta porque esta sí me provoca. Y Ravelo estando aquí, Iris también y los otros que nos están viendo, incluyendo el compañero Wilson. Una pregunta cuando estábamos en presencial con el Círculo de Lectores, siempre la hacemos, pero yo quiero que tú la digas porque tú tienes demasiadas tradiciones en esa mente tuya
de Venezuela, de Bolivia, de México, de Puerto Rico. Y entonces te estoy haciendo un lanzamiento directo, ¿entiendes? ¿Cómo se llama el equipo de Venezuela que quedó campeón en el torneo, no quedó subcampeón en el torneo de béisbol de este año? Que los dominicanos ganaron, pero ellos quedaron subcampeones, a mi mejor recuerdo, no me acuerdo cómo se llamaban, que eran buenos. Así que piensa en un pitcher venezolano. Entonces, una pregunta, ¿y este trabajo de la tortuga es un trabajo político? Porque tú vienes de demasiadas tradiciones políticas y en esos momentos que hemos coincidido en la vida, hace tiempo me hablabas de la canción, ¿te acuerdas? Latinoamérica, en una versión que tenía, creo que tu cuñado, el hermano de Beatriz, y hay algo que me provoca. ¿Cuán político puede ser un libro de niñitos y tortugas? Sí, yo creo que realmente no use ningún elemento político allí, aparte de que sí, la convivencia social, que sea la más inocente, puede ser política, pero política en sí, desde esta perspectiva de la cual tú hablas, yo creo que me imagino que tú hablas, no he puesto en mis libros así ninguna sustancia, una pequeña pincelada. No creo que no lo haya hecho. O sea, por lo menos no lo he visto. Me siento inconscientemente de que haya, quizás desde la tortura, bueno, el país que es, cuando lo hablo de la primera página, es como ubicarlo en lo latinoamericano. Sí, podría haber eso. Que sí hay un enfoque bien latinoamericano, bien del lugar de países y de identificación con Latinoamérica. Ese es lo político que podría existir allí, porque es amplio y cuesta mucho como encontrarle allí la parte política. No sé si te respondo con eso. Bueno, yo creo que es cuando el pitcher cambia de lanzamiento de una directa a una recta, a una curva o a un slope. Es otro tipo de lanzamiento para llegar al mismo propósito, que es que pase por sobre el home y ponchar al bateador. Así que yo entiendo que en tu trabajo, en el de Beatriz, pero ahora voy a hablar del tuyo, porque es que yo le pongo atención a la ingenuidad de tu trabajo, en la tortuga y el del círculo cuadrado y otras cosas que he leído tuyas. Y es como si estos, y ese es el de Alicia en el País de los Números, y uno pensaría que esto es ingenuidad, pero nada es ingenuo, sobre todo cuando uno trae tradiciones tan politizadas en la vida personal, la vida de la lucha. Y entonces es cuando uno le pregunta a un escritor, en este caso a ti, ¿por qué hacer esa literatura y no hacer la otra? Es decir, por decir algo, ¿por qué no hablar a favor o en contra del golpe de Estado que se dio en Bolivia? ¿Por qué no hablar en contra o a favor de la injerencia de Estados Unidos sobre Venezuela? Y es que yo creo que la idea es pasar por el home y ponchar al otro, es decir, que el mensaje llegue. ¿Por qué traigo esto? Porque en esta obra de la tortuga, me vuelvo a la tortuga, que parece ingenua, yo no sé si ustedes están pendientes, yo estoy pendiente de cosas bien extrañas de este cierre de un mes en Puerto Rico, pero uno es que acabamos de pasar el mayor número ¿cómo es? La palabra de poner los huevos, eso tiene un nombre, se me olvida. De sobar. De sobar, de tortuga, hay 177 o 180 que se han registrado a lo largo de la isla, que es como que qué bueno. Bueno, porque no hay gente en la playa, no hay luces de noche, no hay gente molestando, por lo tanto, no voy a decir algo en mala onda, pero a lo mejor una vez cada 2 años necesitamos un toque de queda de un mes para que el país restablezca sus indicadores. Eso es una acción política, eso es un debate político. Wow. Sobre el consumo, sobre las prácticas culturales dominantes, esto y lo otro, pero también sobre la coexistencia. Entonces, en estos trabajos que nos sensibilizan sobre los números, sobre la importancia de todas las disciplinas, no solo la literatura, sino también de la dura, sobre el medio ambiente, no solo de por qué yo voy a la playa, pero también por qué una tortuga va a la playa, porque una tortuga descansa, esto y lo otro. Son formas de crear desarrollo, por decir algo, cognitivo,
desde otra perspectiva de sensibilización, de transformación de las cosas dominantes, y en ese sentido son un accionar político de otra clase, pero son una intervención política que se está haciendo. Entonces en eso me trabaja. Yo no lo veo tan ingenuo ni en tu trabajo, ni en los libritos, perdóname, ni en los libritos de niños que tiene el otro. Espérate, porque Ravelo tiene sus libritos de niñitos y tú los ves que son ingenuecitos, no son ingenuecitos nada, ni los de Tina tampoco. Yo los de Tina a ver si me queda en serio, ¿entiendes? Entonces, estos manganzones, tú, Ravelo, Tina, todos esos adultos escribiéndole a los niños, que tienen una agenda política. Lo que pasa es que tú eres un tipo buena gente y la gente suavecita, esto y lo otro. ¿Cómo lo ves? Sí, no, lo que dices con respecto a la ecología de la parte del libro es muy acertada, porque acabo de ver unas fotos de cantidades de tortugas que han ido a desovar a unas playas, no sé cuál es la playa ahora, pero montones entraron libremente sin gran problema de las personas que acaban con las tortugas. Estaban libres, estaban seguras de que iban a estar bien sin problema del hombre. Entonces, esa es una posición política, digo, como tú lo viste bien, al nombrar el desove, a nombrar la playa donde van a estar, a nombrar el país, ya tiene sus pequeñitas implicancias políticas. Eso sí está, pero sí, lo que dice con respecto a las tortugas ahora, están en su mejor momento la tortuga, porque tienen las playas libres de los depredadores, que son los hombres. Exacto. Está bien. Bueno, Iris, algo para ir concluyendo, entonces, algo más que quieras contarle Le hablando. puedo decir, le puedo señalar también, y no es como una historia de todos los libros, pero en este libro que está acá fue el último, Aquiles, El canguro matemático. Ok. materno. Matemático. Matemático, es que no se ve el título. Distáncialo un poquito, ponlo en tu pecho. Ponlo en tu pecho. Ahí se ve bien. Ok. Ve acercándolo un poco. Acércalo un poquito. Hasta ahí, para ahí. Ok, ahí está perfecto. Ahí se ve completo. Qué lindo. Bueno, esto ya es casi, no por encargo precisamente, pero se quería que se trabajara un libro para ayudar a los niños a sumar y restar, y a mí se me ocurrió de que un canguro podía dar saltos de 3, de 5, y se daba 3 saltos de 3, ¿cuánto es? Y se convierte en suma y en multiplicación. Y Qué bien. los Qué bien. niños pueden ir marcando y usándolo para con lápices de color, y así y además le señala dónde están los canguros, en qué país, en qué, al final, y una familia de canguros también se ve la familia de canguros allí. ¿Quién hizo los dibujos aquí? ¿Quién hizo los dibujos, las ilustraciones? Los compré de internet. Lo compré en internet, el montaje lo hizo un compañero de la universidad, pero era más así de gráficas de ese tipo, donde fueran marcando y alcanzando esto. Y al final... ¿Y ese trabajo se está utilizando ahora en las escuelas? No, pero pero es un buen material si se amplía un poco más para la escuela, porque al final de este libro ya entra en ejercicios que serían más complicados, que ya es una preálgebra. Es un libro de preálgebra. Mira qué bien, qué interesante. Nada. Está bien. No lo voy a buscar, me voy a colgar. Sí. Mira, espérate, tenemos que terminar, Orlando, porque ya son las 3 y entonces ahora tenemos que cerrar este momento, pero gracias por presentarnos el libro del canguro matemático, gracias por el cuadrado que quiso hacer círculo y la tortuga fulana. Gracias a Iris por estar en el día de hoy. Sé que estaba bien complicado, Iris, pero... El Iris no se puede poner en el... Iris, ¿Perdón? no he visto a Iris en el...
que no le estás viendo en la cámara. Sí, pero es que es un problema tienes que pedir todas las cámaras. Es un problema técnico, te lo explico después. Pero dentro de esa conversación nos vamos a despedir ahora. Gracias por estar aquí hoy en el día de esta jornada del Club de Lectores. Gracias a Orlando Blanchard, a Iris Miranda por haber comentado. Este servidor Daniel Nina del Pozo Antillano y Pasillo del Sur Editores. Gracias a los que han estado con nosotros. El sábado que viene vamos a estar con la obra de Luis Alejandro Polanco. Dentro de esa conversación, el libro que se llama No habrá primavera en abril, que es un título extraordinario, lo vamos a estar trabajando aquí. Así que gracias a todas y a todos por estar. Nos despedimos hasta la semana que viene en la próxima jornada del Club de Lectores. Participen en la convocatoria, perdóname, la convocatoria del certamen para el libro de la pandemia y los escritores en Puerto Rico. Va muy bien, lo hemos extendido porque la gobernadora sigue extendiendo el toque de queda. Y participen en todos los eventos literarios que se están haciendo en este proceso, incluyendo el coloqueo del Instituto de Cultura Puertorriqueño, entre otros, y todas las iniciativas de muchas y muchos escritores de hacer pequeñas intervenciones. Creo que es un momento de seguir en alegría, vivos y vivas, y luchar por nuestra salud, por la salud del colectivo llamado Puerto Rico, por nuestro país, apoyar las cosas que se están haciendo bien, apoyar críticamente las que se están haciendo mal o criticarlas para que se mejoren, pero por lo menos garantizar que el puertorriqueño y la puertorriqueña promedio no muera ante esta pandemia que tenemos. Será hasta la próxima ocasión, el próximo sábado, que seguimos con el Club de Lectores. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.